Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este webinar hoy sobre configuración. Hemos hecho varias formaciones sobre componentes, módulos inversores y ahora el tema va a ser un poco entender, ¿no? La importancia de poder hacer la configuración de la instalación para que todo vaya bien. Estamos hoy una vez más con José María Ibizuete, nuestro director técnico. José María, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Muy, François? muy buenas, pues muy bien, aquí con una formación más. Nada más. Pues mira, justamente aquí tenemos algunas personas que nos dicen buenos días en el chat de preguntas, pues devolvemos los buenos días. Pues aprovecho comentaros que cualquier duda, pregunta que tengáis, la podéis formular desde ya en el chat de preguntas y las iremos, digamos, pasando en voz alta para que todos la podéis oír, ¿no? Y después iremos contestando y indicando un poco los asuntos, ¿no? Lo mismo, tenéis también disponible el documento que estamos utilizando para esta presentación. Yo creo que está bastante completo porque además hablamos de no solo de inversores string, también de microinversor y de optimizadores con SolarEdge. Entonces tenéis ahí digamos, una guía, ¿no? Para entender un poquito el concepto de configuración, ¿vale? Entonces, nada más, vamos a empezar ya hablando de nuestro tema de configuración, ¿vale? Pues aquí, como ya podéis ver, hemos hablado de varios componentes, ¿no? Y ahora es un poco el momento de juntarlos, ¿no? Porque tener el mejor módulo y el mejor inversor, si no está bien configurado, pues va a trabajar posiblemente bastante mal, ¿vale? O ni siquiera va a trabajar, ¿vale? Entonces, es fundamental la configuración y no es tan complicado, es entender 2 o 3 conceptos básicos y aplicarlos. Y no es tan complicado, pero es muy importante. Entonces, bueno, aquí yo a veces en el sector fotovoltaico, ¿no? Podemos oír diseño, configuración, ¿no? Yo personalmente entiendo dos cosas diferentes, ¿no? Configurar para mí es realmente juntar el módulo fotovoltaico con inversor, es decir, cuántos módulos quiero o necesito o puedo instalar, ¿no? Y cómo lo voy a, digamos, configurar con este inversor. Cuántos módulos por fila, cuántas filas al inversor, cuántas filas por entradas, ¿no? Y a nivel de diseño, no sé si José María tú lo ves un poco así, ¿no? Pero a nivel de diseño para mí es más completo, ¿no? Total. Claro, a nivel de diseño sería el global. Tendríamos que tener en cuenta dónde vamos a colocar el módulo, si va a ser encubierta el espacio disponible, orientación, tener en cuenta pues qué objetos hay dentro de la cubierta que nos puedan provocar sombras, si vamos, bueno, dónde vamos a colocar el contador, por dónde vamos a pasar todo el cableado hasta nuestro cuadro eléctrico, comunicaciones, ya pues es un campo bastante más amplio. Al final, comentas, configurar es imprescindible saber qué cantidad de módulos vamos a poder poner en serie, qué cantidad de módulos vamos a poder poner en paralelo, en qué entradas un inversor. Y luego ya una vez que tengamos esto claro, tendremos que definir dónde lo vamos a colocar, cómo, qué cantidad de cable vamos a necesitar, calcular qué de tensión para ver la sección de los cables. Esto ya es algo más complejo. Claro, Más el diseño quizás es más a nivel proyecto completo, ¿no? Cableado, sección, ¿no? Y todo esto y más, ¿no? Y configurar para mí es una parte del proyecto, ¿no? Es como decir, ¿cómo voy a juntar los módulos con el inversor? Luego hay muchas más cosas que pensar, pero en esta parte nos vamos a quedar hoy, ¿vale? Porque, a ver, puede haber pasado a mucha gente, pero yo personalmente, con un trabajo de apoyo técnico, servicio técnico, he visto plantas que la tensión era demasiado alta, se estropearon los inversores, tensión demasiado baja, no arrancaban, o trabajaban muy bien, pero llega el verano, la temperatura sube, la tensión baja y dejan de trabajar, ¿no? O varias string en paralelo, con lo cual superas la corriente, ¿vale? El inversor se limita, al principio no sabes por qué. Claro, esos problemas existen de verdad, ¿no? Por eso es tan importante dar el poco de tiempo que se requiere y entenderlo bien, ¿no?
Eso es. Ok, pues os parece, ¿no? Vamos a entrar en el detalle. Es verdad que es difícil a veces separar configuración de diseño, ¿no? Pero si vamos a hacer un proyecto interesante, ¿no? Pues tenemos que entender dos o tres conceptos también importantes, ¿no? Que hablando de autoconsumo hoy en día, ¿no? Tenemos que adaptarnos a las necesidades del cliente, ¿vale? Y también sus limitaciones, como edificio, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Ujú. Es, no siempre va a ser lo mismo rentable para cualquier instalación, no es lo mismo el norte que el sur, un este o oeste que el sur, otra vez, ¿no? Pero en fin, ¿no? Entender que cada cliente aquí es un mundo y tenemos que adaptarnos a sus necesidades, ¿no? Para buscar el mejor proyecto para este cliente, ¿no? Eh, diciendo esto, ¿no? Ah, aquí, por ejemplo, ¿vale? Diciendo esto, estamos acostumbrados en la fotovoltaica en siempre tener las instalaciones alineadas, ¿no? Con el sur perfecto o tener en mente que si no está el sur no está bien y es más bien, será por inercia de información, pero los clientes finales, que yo me encuentro a veces, gente que conozco, ¿no? Me dicen, no, pero es que hoy mi tejado no mira al sur, a mí no me es interesante, no me es rentable, ¿no? Pues vamos a un poco meter un poco de luz, ¿no? Sobre este asunto aquí, porque al fin y al cabo no es tan crucial estar al sur. Si quieres, José María, explicar un poco estas Claro, imágenes que tenemos aquí, ¿no? al final yo creo que eso también viene un poco heredado de hace unos años, hace a lo mejor 10, 15 años, cuando el precio del módulo estaba totalmente disparado con respecto a cómo está ahora. Era imprescindible calcular la inclinación y la orientación que más potencia, no, que más irradiación fuese a recibir para intentar optimizar al máximo el módulo. Sin embargo, esto pues tiene unos problemas añadidos que muchas veces no se tienen en cuenta, como puede ser la carga de viento. También hay que tener en cuenta que por tener un módulo a 30 grados y tiene una carga de viento muy alta, pues puede que el coste de la estructura sea mucho mayor o que pongamos una estructura no segura. Exacto. Actualmente, también gracias a la bajada del precio del producto y sobre todo del precio del módulo, pues puede ser más interesante hacer una instalación que no sea orientada al sur o que no esté a 30 grados de inclinación, sino a lo mejor hacerla coplanar o con una pequeña inclinación, a costa de añadir uno o dos módulos más. O muchas veces incluso necesidad de añadir. Gracias a los programas que tenemos ahora de cálculo, podemos ver que la diferencia entre la orientación perfecta teórica y la orientación real que nosotros podemos tener en nuestro tejado, a lo mejor la diferencia de producción es muy reducida y no nos compensa ese sobrecoste de estructura o bueno, que el cliente no quiera que se vea el módulo desde abajo y quiere que quede totalmente integrado en su tejado. Entonces, bueno, pues eso es algo que yo creo que poco a poco va cambiando y cada vez, es verdad que yo personalmente cada vez veo más instalaciones donde se tiene en cuenta, que siempre hay que tener en cuenta la orientación y inclinación, pero no se le da tanta importancia como se le daba antes al punto exacto y al punto perfecto. Y luego, bueno, también depende, como comentabas antes, hay que tener muy en cuenta el consumo. No es lo mismo un perfil de cliente que a lo mejor es de uso doméstico que pues a lo mejor tiene un pico a la hora de mediodía y bueno, pues podemos aprovechar ese pico con una orientación al sur para producir más en ese momento, a una empresa industrial que empieza a trabajar a las 6 de la mañana, acaba de trabajar a las 8 de la tarde y con una orientación este a oeste pues podemos aplanar la curva, frase que está Eso. también de moda ahora, pero bueno, podemos hacer que se produzca más energía por la mañana, se produzca más potencia también por la tarde y adaptarnos más al perfil de consumo. Entonces, ¿qué es lo óptimo para el autoconsumo? Pues yo creo que óptimo para el autoconsumo no hay nada. Creo que es imposible definir una inclinación y orientación que sea óptima, porque va a depender de nuestro cliente, va a depender de nuestra instalación, también va a depender del tipo de módulo que tengamos. Bueno, pues a lo mejor hay módulos que funcionan mejor con radiación difusa, con bajas, con respecto a otros, ¿no? Obviamente el módulo cuanto mejor orientado esté va a producir más, pero también hay que tener muchas cosas en cuenta. Y al final es adaptarnos a lo que quiere el cliente, al perfil de consumo de que tiene el cliente y al espacio disponible. Y como siempre, hacer números.
ver cuál va a ser realmente la diferencia de producción que tengamos por tener nuestros módulos a 15 grados, pero coplanares, a tenerlos a 30 perfectos al sur. Y esto Exacto. es analizarlo siempre. Exacto. Pues justamente aquí esta imagen lo que nos enseña, como podemos ver, hay un punto naranja en el medio aquí que sería como la inclinación y orientación perfecta. Orientación sería, aquí estamos al sur, y inclinación son los círculos que hay. Entonces estamos entre 30 y 40, pues a 30 y vamos a decir 5 grados, ¿no? Sería lo óptimo, ¿no? Pero vemos que el círculo amarillo, justo alrededor, ¿no? Pues perdemos 5%, es decir, como mucho 5%, ¿no? De 95 a 100%. Es decir, que yo podría mover mi instalación, ¿no? O tener un tejado orientado, por ejemplo, al sur-sureste, ¿no? Digamos, en este caso, hasta 30 grados, ¿no? Hacia el este, o incluso 30 y incluso poco al oeste, ¿no? Y aún estaría yo dentro de esta franja, ¿no? Dentro de este círculo que es apenas un 5%, ¿no? Y lo mismo, la inclinación podría estar, ¿no? Pues de un 20, por ejemplo, a casi 50 grados. Es decir, que todo esta franja, este rango de inclinación-orientación, hacen que estoy todavía a un 95% de óptimo, ¿no? Con lo cual, la orientación sur realmente, pues ya no es muy perfecta, digamos, ¿no? No tiene por qué ser, digamos, una cosa inamovible, ¿no? Podemos perfectamente vivir con una orientación no tan perfecta y una inclinación tampoco tan perfecta, ¿no? Y lo mismo tú has dicho al principio, si acaso yo pienso que aún así pierdo, puedo usar un módulo más y ya este módulo más ya me compensa, digamos, estas supuestas pérdidas que pienso tener, que realmente en función de mi tejado, ¿no? Y tú lo has comentado también muy importante, al no tener la estructura orientada al sur con una estructura especial que me sube en el tejado, no tengo tanta fuerza del viento, no tengo el efecto vela, ¿no? Entonces, mi coste de estructura se minimiza, ¿eh? Puede haber lastres también sin tejado plano, pero también el efecto estético es mucho mejor, ¿no? Yo, bueno, puedo comentar, yo de aquí tengo dos instalaciones enfrente y una ha puesto una estructura enorme y cada vez que la veo digo, ¿qué cosa? Y el otro vecino la ha puesto súper bien integrado, ¿no? En fin, entender que no se pierde casi nada, ¿no? Bueno, muy poco. Aquí tenemos el círculo que nos dice incluso la zona naranja, ¿no? Que es un 10%. Pues mira, aún así tengo mucho margen para estar dentro de estos colores interesantes, ¿no? Claro. Y a la izquierda tenemos una imagen de varias casas, ¿no? Son todas diferentes, orientaciones diferentes, y eso me permite, pues, adaptarme, ¿no? A cada cliente, ¿no? Y saber que lo hago dentro de unos parámetros interesantes. Y como tú has dicho al principio, José María, es hacer cálculos, ¿no? Y al final veremos algunos por encima, software de configuración de fabricantes, y como tú has dicho, si haces una configuración a sur 30 grados y haces la otra, por ejemplo, a una orientación 15-30 grados de diferencia y inclinación pues a 15, pues comparar las dos y podemos ver que no son tan diferentes al fin y al cabo. Claro. Pues hemos comentado un poco esto. Sí, claro, esta gráfica, tenéis razón, Joan nos dice, esta gráfica, claro, que vemos ahora mismo depende del lugar, ¿no? Esta es para Madrid, ¿vale? Realmente es verdad que para Valencia, Sevilla, sería y me pregunta por Canarias, ¿no? En Península puede ser un pelín diferente, pero muy poco diferente, ¿vale? En Península realmente podemos entender a nivel, digamos, genérico para entender el concepto que esta imagen nos es válida, ¿no? Canarias, pues Canarias evidentemente sería un poco más diferente, sobre todo porque es más hacia el sur, con lo cual la inclinación óptima no es tanto 30 grados, es un poco menor. Entonces, para Canarias podría cambiar un poquito
esta gráfica, digamos que se centraría más hacia el medio, ¿no? El centro de los colores, ¿no? ¿Vale? Se pueden encontrar, estos están en internet, se busca y hay un montón de información, ¿vale? Y bueno, como comentábamos, realmente o no hace falta ni siquiera tener esta gráfica, luego ver con los programas que comentabas tú antes, François, al final tienen estos datos ya introducidos en su base de datos y únicamente con poner la localidad te va a calcular la radiación sobre tu superficie. Exacto. Esa es una imagen para entender que no hay tan diferencia si nos movemos un poquito, pero luego para los cálculos, los software ahora mismo de cada fabricante, incluso el PV6, ¿no? Más genérico y profesional, pues nos lo va a dar por cada lugar y cada pueblo, ¿no? Entonces aquí es para entender un poco digamos, lo que afecta realmente, ¿no? Entonces, para hacer un proyecto, yo entiendo que hay como 4 etapas de forma resumida, ¿no? La primera, conocer las necesidades del cliente, ¿vale? Perfil de consumo. Después determinaremos la potencia que él necesita, ¿ok? En función de la limitación del tejado y también su objetivo principal, ¿vale? Lo comentaremos también, ¿no? ¿Qué es? ¿Es un retorno más rápido de la inversión o es una mayor reducción de la factura de la luz? Que no es lo mismo, ¿vale? Elegimos componentes, inversor, módulos, también estructura, pero hoy no lo hablaremos aquí de estructura, será otro webinar, ¿vale? Y al final tendremos unos números, unos análisis de rentabilidad del proyecto, de producción y todo esto, ¿vale? Pues vamos a ir por partes, ¿ok? Entonces, la primera es conocer las necesidades del cliente. Y lo más correcto, aunque es verdad que no siempre es fácil, lo más correcto es tener mediciones horarias de los consumos del cliente, ¿vale? Aquí tenemos una gráfica que es de un portal fotovoltaico de un fabricante. Entonces, aquí tenemos una curva, pero también saber que podemos conseguir estas curvas hoy en día a través de la distribuidora eléctrica, ¿vale? Nos tienen que ofrecer estas informaciones, aunque no sea nuestra comercializadora, ¿no? La distribuidora nos tiene que ofrecer estas informaciones y lo tenemos a nivel horario, ¿vale? Claro, sí, eso es. La distribuidora a través del CUPS del contador podemos descargarnos un archivo CSV con los datos del último mes o del último año, como comenta Jean-François, importante que sean lo más preciso posible. Si tenemos datos de potencia instantánea cada 15 minutos, mejor que cada hora. Mejor, Pero claro, bueno, exacto. con cada hora es suficiente. Y también algo muy importante es, al conocer las necesidades del cliente, no solo medir el consumo actual, sino conocer al cliente y ver qué previsión tiene de futuro. Por ejemplo, a lo mejor un autoconsumo doméstico, pues esto es muy difícil analizarlo, ¿no? Porque no podemos saber, o bueno, el cliente puede que tenga claro que de aquí a un año va a adquirir un vehículo eléctrico y lo va a cargar a determinada hora, lo podemos tener en cuenta. Pero en un mundo industrial sí puede ser más sencillo. A lo mejor en el momento en el que nosotros vamos a calcular este estudio, nuestro cliente está haciendo una nueva línea de producción, por ejemplo, pues ya tenemos que tenerla en cuenta en base a los consumos que vayamos a tener. También, Pues sí. o si tiene pensado ampliarlo, ¿no? Eso también es importante conocerlo. Un poco, pues cuáles van a ser sus previsiones de crecimiento. O a lo mejor ha cambiado una máquina que va a ser mucho más eficiente con respecto a la del año anterior, pues también habría que tenerlo en cuenta. Claro, exacto. Y también supongo que, a ver, estamos en 2020, ¿no? Un cliente que se instala fotovoltaica hoy, pues a ver cuál será el porcentaje probable que se compre un vehículo eléctrico de aquí, vamos a decir, 5 años. Yo creo que es bastante alto, porque 5 años da para que el vehículo eléctrico realmente se imponga, ¿no? Entonces, el cliente residencial es verdad que su curva es bastante estable, pero Sí. ahora podemos añadir la aerotermia, vehículo eléctrico y luego una batería, por ejemplo, ¿no? Pero primero conocer la base de los consumos. Si nos preguntan en el chat si la distribuidora está obligada a ofrecer esta información, yo creo que sí. No lo puedo asegurar, pero creo que sí. Bueno, de hecho, no sé si con todas las distribuidoras, porque yo he probado con la que me corresponde a mí, yo he metido los datos de mi CUPS en la página web que tienen, es decir, me he registrado en su web, he metido los datos del CUPS que aparecen en la factura y he podido descargar el perfil. Eso es. Yo también.
incluso tengo una comercializadora que es diferente que la distribuidora, aún así me he registrado y desde que tenemos los contadores digitales, los inteligentes, yo creo que estaba incluido, digamos, la obligación de ofrecer a los clientes estas informaciones. ¿Vale? Y la comercializadora muchas veces también te lo ofrece en su propio portal. Y donde vamos a ver la factura de la luz también te lo ofrece. Vale. Has dicho, es importante, claro, es importante que tener el contador digital, que es el que almacena esta información. Pero bueno. Exacto, sí, sí, eso es esencial. Yo Ok, ya- una vez tenemos, digamos, las medidas hechas a nivel horario, vamos a pensar qué potencial le tenemos que poner a este cliente. Aquí es un ejemplo porque es solo un día. Tenemos que pensar en todo el año, ¿no? Tenemos verano, invierno, ¿vale? Entonces, pero para entender el concepto, ¿vale? Entonces, yo podría decidir, voy a instalar una fotovoltaica que me cubra, por ejemplo, lo consumo básico. justo que no tenga excedentes, ¿vale? Voy a configurar, aquí es una imagen, ¿vale? No se hace así, pero para entenderlo, ¿no? Una potencia nominal de inversor o de placa fotovoltaica para que no supere, digamos, el consumo normal, ¿no? de mi cliente, ¿vale? En este caso, lo que yo voy a procurar es tener la máxima rentabilidad de mi inversión, porque no voy a tener excedentes, ¿vale? Si no tengo excedentes, es la máxima rentabilidad. Cada kilovatio hora producido es un kilovatio hora ahorrado, ¿vale? Eso es lo más rentable que hay, ¿vale? Ahora bien, yo podría decidir, ¿no? Tener una potencia un poco más alta, mi curva de producción va a ser más alta, más potente, ¿no? Y habrá momentos durante los días del año, a veces periodos de meses o lo que sea, donde tendré excedentes, ¿no? Claro, aquí tengo más producción y consumo, tengo excedentes. ¿Qué pasa con esos excedentes? Pues hoy en día nos los van a compensar, ¿vale? Eso es la gran novedad del sector, ¿no? Bueno, tenemos que elegir con compensación, ¿no? Efectivamente, hasta 100 kilovatios, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de tener esta opción de compensación, ¿no? Es decir, que no los van a compensar, no al mismo precio, ¿vale? Pero aún así no está todo perdido, ¿vale? Y ahí yo podría optar por esta forma de configurar, teniendo en cuenta que tendré excedentes a veces, pero también voy a cubrir en otros días más potencia, ¿no? Más consumos. Tendré más ahorros también en otros momentos, ¿no? Aquí lo que busca el cliente es reducir al máximo su factura eléctrica. Para esto no va a tener la mejor rentabilidad o tasa de retorno, ¿vale? Porque son dos conceptos diferentes. Yo quiero mejor tasa de retorno. Pues la mejor tasa de retorno es poner LEDs, ¿vale? Primero, y una placa. La mejor tasa de retorno. Ahora bien, no vas a ver realmente tus ahorros en la factura no van a ser visibles, ¿no? Vamos subiendo en potencia y ahí la tasa de retorno no es tan buena, pero la disminución de mi factura sí que se va a ver cada vez más, ¿no? Y el extremo, pues instalo muchísima potencia en el modelo fotovoltaicos, mi factura se reduce a cero, pero hasta que yo amortice toda esta inversión, tardo más tiempo, ¿vale? Para entender. Eso es. Al final aquí, yo lo he dicho siempre, no hay una configuración buena y una configuración mala, porque va a depender un poco también de nuestra forma de trabajar y de lo que quiera el cliente. Yo puedo hacer para este mismo consumo, puedo hacer un estudio totalmente distinto al que haga, por ejemplo, Jean-François, y son los dos correctos. Al final cada uno va a, pues eso, uno va a ir orientado a lo mejor a tener una tasa de retorno muy alta y otro va a ir orientado a intentar cubrir los máximos consumos. También, Exacto. claro, la ventaja de poder cubrir más, de aumentar la potencia es que, bueno, pues podemos, ya el cliente una vez que lo tenga instalado, pues puede ir moviendo sus consumos para adaptarse a esta curva y ahorrar incluso más. Esto en el primer caso, por ejemplo, no sería posible. O incluso almacenarla en una batería, que también para pasar esa producción a más adelante, a última hora de la tarde. Claro. Pues aquí tenemos que tener en cuenta lo que quiere el cliente. Si lo que quiere es minimizar su factura, pues un poco más de potencia. Si lo que quiere es la máxima rentabilidad posible,
pues un poco menos de potencia. Incluso luego dice el cliente, yo tengo 5.000 euros, no más, pues vale, 5.000 euros. Vamos a hacer Vale. un proyecto para esto. Y o también dice el cliente, no, yo tengo previsto de aquí 2 años un coche eléctrico y no me importa tener un poco más de potencia porque este año no lo voy a aprovechar todo, pero dentro de 2 años sí, pues nada, hay que tener en cuenta que no cuesta nada, no, es decir, que es posible que el proyecto ya tenga en cuenta esto, ¿no? Claro. Y a lo mejor eso es, si aprovechamos durante estos 2 años la compensación de excedentes y de aquí a 2 años cuando tengamos el vehículo eléctrico, pues ya Claro, utilizamos el vehículo como batería. eso es. Ahí, todo esto aquí hace parte de la idea de diseño de instalación, ¿vale? Voy a adaptar a lo que más quiere mi cliente, lo que más le conviene también, ¿vale? No nos queríamos centrar en esto, pero son pasos previos a determinar luego la potencia a instalar, por lo cual el inversor a elegir y entonces casar inversor con módulos, ¿no? Por eso hacemos esos pasos, ¿vale? Entonces, una vez ya más o menos determinamos la potencia que necesitamos, el cliente, vamos a elegir el módulo fotovoltaico, ¿vale? Hay un montón de diferentes tecnologías en el mercado, ¿vale? Y aunque a veces podríamos pensar que son todos iguales, no es así. Y siempre hay, digamos, ofertas más óptimas que otras, ¿no? En un caso que otro. Por Claro. ejemplo, a la izquierda tenemos el modo PERC, ¿vale? Que hoy en día muchos dicen que es el nuevo POLI, es decir, que es el módulo básico, ¿no? Hoy en día. Entonces, es un módulo monocristalino de mejor rendimiento de los que había antes, ¿vale? Pero hoy en día, pues sí, es un poco la base, entre comillas, ¿no? Y tendremos el AlpCell, por ejemplo, ¿vale? El AlpCell es un módulo, eso lo hemos visto en la parte de módulos fotovoltaicos, ¿no? Es un módulo, vamos a decir, dividido en dos, son células partidas y luego el módulo también está dividido en dos. Y entre otras muchas cosas, ¿no? Solo quiero comentar una hoy que es referente a la configuración. Este módulo puede ayudarnos en caso de sombras, porque si tengo una sombra en la parte de abajo, no molesto la producción de todo el string a 100%, es decir, que la parte de arriba del módulo seguiría funcionando, tendría yo un 50% de producción, ¿vale? Entonces, no es como un optimizador, pero es mejor que, digamos, un módulo, digamos que célula completa, que se suele llamar también, ¿no? Y ahí tenemos un montón de otras tecnologías, no sé si quieres comentar alguna ahí especialmente solamente para ver que la elección del módulo también es muy importante, ¿no? Claro, por ejemplo, en el extremo contrario al monoperc tendríamos el módulo full black, que este módulo pues está pensado pues para clientes donde en los que la estética sea muy importante y a lo mejor y tengan, bueno, claro, y tengan un tejado de color negro, que a lo mejor tenga pizarra negra. Esto, bueno, pues va a ser un módulo que si además lo acompañamos de una estructura también black, va a quedar totalmente integrado y bueno, pues no vamos a notar ni que lo tenemos. Entonces, bueno, pues puede haber clientes de los que la estética prime mucho y también sea importante. Y luego, Claro. bueno, pues tenemos a lo mejor clientes que tienen poco espacio en la cubierta y hay que intentar optimizar al máximo la potencia que vamos a meter en esa cubierta y aquí tenemos opciones como la tecnología Back Contact, que es ideal porque al final tiene una eficiencia superior al resto y en el mismo espacio vamos a producir más. Por lo tanto, esto no es interesante. Si tenemos un cliente que tiene mucho tejado, mucha cubierta y no necesita un módulo de este tipo, pues a lo mejor para ese cliente no es necesario. Exacto. Exacto. Entonces, Si tenemos una limitación de superficie y tenemos que apretar la potencia en poco espacio, pues elegimos un módulo más potente. Por el mismo tamaño es más potente, por lo cual es más eficiente. Entonces ahí tenemos un abanico grande de opciones que elegir, ¿no? Pero como has dicho, a lo mejor no hace falta elegir un módulo tan potente si me sobra tejado. claro, o a lo mejor eso, tengo una chimenea, como me has comentado antes, que me va a dar sombras en la parte de abajo del módulo, pues yo con un módulo Halbsen lo puedo evitar. O una cubierta plana donde yo quiera aprovechar, que además es una casa blanca y tengo una cubierta plana y quiero aprovechar esa reflexión extra. Bueno, pues ahí tengo la tecnología bifacial que me va a permitir aprovechar un poquito más del módulo.
Y al final cada instalación, pues cada módulo está pensado para, no hay uno mejor ni peor, sino cada uno está pensado para bueno, pues una instalación en concreto. Claro. Entonces aquí tenemos varias tecnologías de módulos fotovoltaicos. A veces desde fuera pueden parecer que se parecen todos, pero hay mucha diferencia y cada una tiene sus especificidad, ¿no? Y sus ventajas, ¿no? Y a veces utilizar una cuando no toca no es que sea grave, pero desaprovechas, ¿no? O realmente puede salir más caro de lo previsto o que de otra opción y que no te va a aportar ventaja siempre. Es decir, que utilizar, por ejemplo, un bifacial en una estación coplanar no tiene ningún sentido. No hay problema. Es decir, no va a dejar de funcionar, va a funcionar como uno normal, pero no tiene sentido pagar más y no usar esta ventaja, ¿no? ¿Vale? Eso. Entonces, tenemos que, una vez sabemos la potencia que vamos a instalar con nuestro cliente y tenemos una idea del tejado, vamos a elegir la tecnología de módulos fotovoltaicos que vamos a, digamos, que mejor va a ayudarnos en este proyecto, ¿vale? La mejor conviene. Nos preguntan ¿cómo calcularíamos la potencia fotovoltaica para maximizar tanto la cuota autárquica como de autoconsumo? Pues eso es algo no es sencillo de aplicar. Yo aquí, en base a la experiencia, lo que haría sería iría iterando, es decir, iría haciendo distintas configuraciones. Sí. Probaría a ver con una potencia determinada qué cuota autárquica tendría, qué cuota de autoconsumo y probaría con una potencia mayor hasta encontrar el punto donde para mí se considere que es un equilibrio, que está en mayor equilibrio. Porque al final, bueno, pues siempre va a primar algo de las dos, ¿vale? Es decir, ¿qué es más importante para el cliente? ¿Ahorrarse más en la factura o optimizar su rentabilidad? Exacto. Esto depende. Al final es cuestión de ir haciendo ensayo y error. Es hacer distintas configuraciones, distintas opciones y ver cuál es la más idónea. Y, y decir que los software hoy en día, presentaremos algunos después, ya te ofrecen, no siempre todos, pero en general te ofrecen información sobre este cálculo, con lo cual tú ya con esos software puedes ya un poco intuir lo que quieres optimizar, ¿no? Autoconsumo o, digamos, independencia, ¿no? Cuota autárquica, ¿no? Vale, una vez tenemos el módulo fotovoltaico, vamos a elegir el inversor y tendremos que elegir qué tipo de inversor, ¿no? Qué tecnología queremos, ¿no? Dentro de grandes rasgos, ¿no? Tendríamos arriba el inversor string, ¿no? Es un inversor al cual conectamos una serie de módulos, una fila de módulos en serie o varias series, ¿no? Puede ser multistring el inversor, ¿vale? Son opciones en general más económicas si comparamos con otras, ¿vale? Son menos equipos, menos probable de fallo, ¿vale? Y aquí también entra la posibilidad de tener inversores híbridos, ¿vale? A la hora de configurar la instalación, pues a lo mejor, es decir, me conviene ya prever el futuro o ya el presente. Si el cliente me dice, yo quiero batería, ¿vale? Acumulación, ¿ok? Pues podemos elegir un inversor o lo tenga todo incorporado, ¿ok? Entonces, Claro. entonces ahí tenemos inversores híbridos, ¿no? Y si quieres, José María, hablas tú un poco de la parte MLPE, aunque es una imagen de microinversores, pero Eso es. el concepto se puede entender para optimización también. Claro, en la parte de abajo es, como comentaba Jean-François, relacionado con el MLPE. ¿De qué se trata esto? Bueno, lo hemos tratado en otros webinars, es de intentar obtener la máxima potencia de nuestra instalación. Aquí, aunque esta imagen hace referencia a un microinversor, también podríamos hacer referencia a sistemas a sistemas que se encuentran a medio camino entre la solución de arriba y la solución de abajo. Serían inversores con optimizadores. Al final vamos a tener un poco la ventaja vamos a tener ventajas de ambos campos, vamos a tener pues también, bueno, pues las desventajas de los dos. Todo va a depender de nuestra instalación. Principal ventaja, por ejemplo, la solución con microinversores, bueno, pues la flexibilidad. Podemos poner un módulo en una orientación, un módulo en otra, podemos rellenar todas las caras de nuestro tejado sin que uno afecte a otro. Podemos tener un tejado con muchas sombras
y que un módulo no sea afectado por la sombra del de al lado. Vamos a conseguir también una monitorización a nivel de módulo. Vamos a saber qué está pasando en cada módulo, ¿vale? Que esto, bueno, pues de cara al mantenimiento puede ser una ventaja, saber que, por ejemplo, qué módulo, por qué tenemos un módulo que produce menos, pues a lo mejor es que ese módulo por la zona del tejado donde está al lado de una chimenea y se ensucia más que otro. Bueno, pues ya sabemos que ese módulo vamos a tener que tener una limpieza mayor o intentar cambiarlo de sitio. Podemos hacer ampliaciones fácilmente. Hablábamos antes de la importancia de saber cuál es el plan de futuro de nuestro cliente, del consumidor. Bueno, si no lo sabemos, pues con una solución con microinversores, por ejemplo, podemos ampliar la instalación en cualquier momento, únicamente añadiendo los módulos que consideremos. Sistemas más seguros porque vamos a tener no vamos a tener una tensión de corriente continua alta en nuestra cubierta, sino que directamente vamos a tener el cableado de corriente alterna a la salida del módulo. Bueno, pues son ventajas e inconvenientes que hemos tratado en otros webinars, pero que es importante también tenerlos en cuenta a la hora de hacer la configuración de nuestra instalación. Exacto. No tenemos, por ejemplo, que nuestro cliente no tiene espacio disponible dentro de su casa para colocar el inversor. Bueno, pues con los microinversores podemos hacerlo. Que el cliente tiene una cubierta perfecta, con una buena orientación, inclinación, todos iguales, sin sombra, y además tiene sitio en casa para un inversor. Bueno, pues podemos utilizar un inversor tradicional. Al final, la ventaja que nos va a dar los microinversores en esa instalación puede que no lo aprovechemos. Exacto. Entonces ahí tenemos que elegir, pues es lo mismo, ¿no? El módulo hay diferentes opciones, los inversores también hay diferentes opciones, no solamente de marcas, de tecnologías, ¿no? Y de ventajas que te da una o la otra, ¿vale? Y una vez hemos elegido, ¿no? Pues ya podemos pasar a la configuración. Lo que tenemos que entender ahora, el módulo fotovoltaico, ¿no? Para la configuración, ahora el módulo se convierte en una ficha técnica, por decirlo así, ¿vale? Y tiene unos parámetros, ¿no? Tiene un parámetro, por ejemplo, el punto de máxima potencia, ¿no? Bueno, es la máxima potencia que puede dar nuestro módulo y eso lo da a una tensión determinada, ¿no? Aquí vemos la línea que baja hasta los 30 voltios, ¿vale? Pues es un valor importante cuando vamos después a pasar a los software de configuración porque sumando módulos, ¿no? Vamos a sumar esta tensión y queremos estar dentro de un rango de trabajo determinado, ¿vale? También tenemos la tensión de circuito abierto, ¿no? Es decir, que lo mismo, vamos a sumar tensiones al sumar los módulos en fila, hablando de un inversor string, ¿vale? Donde sumamos los módulos en sí, y esa tensión es la máxima que puede aguantar el sistema, con lo cual no me puedo pasar de esa tensión, ¿vale? Muy importante tener esto en cuenta, ¿ok? Bueno, la tensión en PMP es lo que comentaba antes, ¿vale? Y tenemos los dos puntos de corriente, digamos que son casi iguales, ¿vale? Entonces es la corriente que da un módulo, si es una serie, sería la misma serie también, si van en paralelo, entonces duplico, ¿no? La corriente, ¿vale? Y también tengo que ahí entender la corriente que me va a admitir el inversor, ¿vale? Es decir, que si me admite el inversor, por ejemplo, 12 amperios, y los módulos, como vemos aquí, dan pues 8, 9, hoy en día 10, ¿no? Pues no puedo poner dos en paralelo, porque la corriente se duplicaría, tendría entonces la limitación de una, ¿vale? Es decir, que nuestro módulo que vamos a elegir después se convierte en una ficha técnica, ¿no? Y entonces tengo que entender estos parámetros para casarlo con mi inversor, ¿vale? Que voy a elegir, ¿vale? Y esos parámetros son aquí los importantes. Y es muy importante, como comentas, tener en cuenta las temperaturas. Tenemos que tener también, pues tenemos que saber cuál va a ser la temperatura mínima y máxima que vamos a tener en en nuestra instalación, ¿vale? Al final esto se puede acceder a los históricos que hay para tener en cuenta esto. Claro, vale, perdón. No, Vale. bien, eso es, sigue, sigue. Eso es. Al final, bueno, pues por ejemplo, con la tensión, según se vaya reduciendo la temperatura, la tensión va a ser mayor. Si estamos en una zona donde en invierno es habitual llegar a temperaturas, por ejemplo, a 0 grados centígrados o a menos 10 grados centígrados, pues tendremos que tener en cuenta el coeficiente de temperatura de este módulo para calcular cuál sería su temperatura cuál sería su tensión a esa temperatura. ¿Por qué? Porque
al aumentar la tensión puede que nos salgamos fuera del rango del inversor incluso y llegar a averiarlo. Pues justamente como vemos aquí, es justamente esto, ¿eh? Aquí tenemos las diferentes curvas y en función de la temperatura vemos que la tensión cambia, ¿vale? Eso es por un solo módulo, pero el string al final es la suma de todas estas tensiones. Claro, y también es importante en el caso contrario, si nos vamos al sur de España, donde vamos a tener los 40 grados habitualmente en verano, pues tenemos que tener en cuenta que puede que en ese momento la temperatura del módulo va a ser menor, por lo que puede que no lleguemos a lo mejor a la tensión de arranque que necesita ese inversor. Entonces, puede que nos encontremos con que en momentos de alta temperatura no vayamos a producir ninguna potencia porque no llegamos al mínimo. Eso es, y esto justamente lo que, digamos, enseña un poco esta página, ¿no? Esta imagen, ¿no? El inversor nos da una tensión de trabajo que sería en verde, digamos, ¿vale? Donde sería lo óptimo que nuestra fila de módulos, ¿no? Se cuadre aquí, ¿no? Por ejemplo, en la imagen veis ahí, pues varios módulos en fila y cuanto más módulos, más tensión, ¿no? La flecha azul nos dice más tensión, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo tendría que configurar dentro de la zona verde, ¿no? Que sea lo óptimo, ¿no? Tenemos Claro. las zonas amarillas, ¿no? Donde el inversor puede trabajar, pero no es óptimo, ¿vale? Y a veces los fabricantes en su ficha técnica nos lo dicen, ¿vale? Rango de tensión y rango, digamos, en PP, ¿vale? En amarillo, pues no es óptimo, pero a veces hay situaciones que, pues, tengo que hacerlo así o me conviene y no es grave, es decir, que se puede hacer, no estamos poniendo en peligro ningún elemento, ¿vale? Perdemos un poquito de potencia en algunos momentos del año, porque estamos hablando aquí, porque todo está relacionado esto con la temperatura. Si hace mucho calor, la tensión baja y puedo estar por debajo de lo verde, por lo cual en lo amarillo. Y si hace mucho frío, también la tensión sube. Entonces podría estar en lo amarillo de arriba, ¿vale? Entonces aquí es intentar procurar lo verde. Tenemos lo naranja. El naranja, tú lo has dicho al principio, no arranca, ¿vale? Aquí la tensión es tan baja que el inversor no arranca. Y aquí cada inversor tiene su ficha técnica, es decir, cada inversor tiene sus datos, ¿no? Hay inversores que arrancan con tensiones de apenas 100 voltios, 200 y otros con 500. Entonces aquí no es lo mismo un inversor que otro y configurar una serie de 10 módulos con uno que con otro, ¿vale? Con lo cual, aquí entra todo el tema de la serie mínima de módulos y máxima de módulos, ¿no? Y por último, lo rojo, ¿vale? Aquí la zona roja es la zona que está por encima de la tensión máxima de circuito abierto, ¿vale? Normalmente hablamos de tensión máxima del inversor, ¿vale? Pero también del módulo fotovoltaico. Son dos componentes que están en la misma conexión, ¿vale? Y entonces no podemos pasarnos de ahí. Eso es peligro. Eso vamos a estropear los componentes, tanto el inversor y o los módulos fotovoltaicos. Eso es, porque podemos tener que el inversor admite a lo mejor hasta 1500 voltios, ¿vale? Que es algo que es bueno, prácticamente es lo que tiende el mercado ahora mismo, o es la tendencia de futuro, y que nuestro módulo admita como máximo 1000 voltios. ¿Qué va a pasar? El inversor lo admite, pero el módulo no. Entonces siempre hay que tener en cuenta, en este caso, la tensión de trabajo, la máxima tensión de trabajo del componente menor, ¿vale? Porque también hay que tener en cuenta módulos, hay que tener en cuenta los conectores, hay que tener en cuenta el cableado y el inversor. Y es importante no sobrepasarla de ninguno de los elementos. Exacto. Ok, pues eso es un poco la idea con la tensión. Y a nivel de corriente, que bueno, se parece, pero es más simple, entre comillas, la temperatura no afecta tanto la corriente o casi nada, muy levemente, despreciable. La corriente está afectada por la radiación, ¿no? Por la luz, ¿no? Solar, con lo cual la corriente va a variar en función de la radiancia y esto es muy difícil prever de un día para otro. Tenemos que tenerlo claro para la peor situación, ¿no? Es decir, cuando más potencia da, ¿no? Y si conecto mis módulos en serie, siempre es la misma corriente, pero si conecto dos series en paralelo, duplico mi corriente,
¿vale? Creo que aquí abajo lo voy poniendo. Eso es. Entonces, tengo que asegurarme que el inversor admita esta corriente, ¿vale? Que admita, primero, tan básicamente como que admita también la corriente de una sola serie, que estamos viendo hoy en día que los modelos fotovoltaicos, Van la por delante. tecnología y el avance tecnológico va muy rápido y son Sí. cada vez más potentes los módulos, cada vez más corriente. Hace años era 5 amperios, hace muy pocos 8 o 9 era lo normal y ahora 10 y 11 Sí. es lo que vemos todos los días. Entonces realmente la corriente ha subido básicamente porque el tamaño de la célula ha aumentado, ¿vale? Pero tenemos que asegurar que nuestro inversor admita esta corriente, ¿vale? Y esto es la configuración. Para mí es asegurarme que el inversor va a trabajar bien con el rango de tensión, ¿vale? Y que la corriente también es, digamos, admisible en su entrada, ¿vale? Y globalmente es esto, tensión y corriente, la configuración. Y esto, que puede parecer muy difícil, realmente se nos simplifica bastante, ¿vale? Es decir, lo podéis hacer a mano si queréis, podéis tener una mesa llena de fichas técnicas, una libreta e ir haciendo cuentas, que bueno, muchas veces también es una buena opción, pero por suerte tenemos ya tecnología e informática que nos permite facilitarnos la vida. Y bueno, aquí vemos un pequeño ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues configuradores de distintos fabricantes con los que trabajamos y bueno, algunos más completos, otros menos, pero en todos al final el funcionamiento es similar. Es a través de la localización que tengamos y el módulo y el inversor que escojamos nos va a decir si el sistema es válido o no, nos va a decir cuántos módulos podemos poner en serie, si vamos a poder poner módulos en paralelo y siempre y cuando, y además comentando, teniendo en cuenta la localización, teniendo en cuenta nuestra temperatura mínima, nuestra temperatura máxima de los últimos 10, 20, 50 años, teniendo en cuenta la radiancia. Es decir, nos facilita bastante la vida. Pues sí, y justamente pues aquí hemos puesto, digamos, las imágenes de los 4 fabricantes de inversor string que nosotros tenemos. También luego hablaremos de microinversores y optimizadores, pero de momento inversor string. Y para, digamos, enseñar un poco la idea de configuración, vamos a utilizar uno de ellos, vamos a usar el de Costal, porque me parece el más sencillo de utilizar y en estos, digamos, charlas, ¿no?, de información, también porque lo conozco bastante bien, ¿vale? Y entonces, Costal, cuando abrimos la instalación, el software, ¿no? Bueno, pues tenemos que elegir un poco el tipo de inversor que queremos utilizar, ¿no? Decir que Costal, su configurador, ¿no?, el Pico Plan, Costal Solar Plan, no es un software online, lo tenemos que descargar, ¿vale? Y tenéis el enlace en la presentación, ¿no? Pero yo, por ejemplo, entro aquí y voy a elegir, pues, dos porque quiero enseñar 2 cosas diferentes, ¿no? El Penticore Plus, que es el inversor híbrido de Costal, vamos, yo creo que una de las mejores opciones del mercado en trifásico híbrido y ya muy utilizado. Y el EPC, que es el de 36 kilovatios, que es un inversor más para proyectos que tiene, pues, en este caso, un solo MPPT, con lo cual aquí nos va a cambiar un poco la forma de configurar, ¿vale? Entonces, Costal podemos hacer una configuración completa, que es en el lugar, en los consumos y todo, pero que es más, digamos, diseño, entre comillas, ¿no? Y la rápida. Para hoy, para ir al sistema, para entender lo que es configurar, ¿no?, vamos a utilizar la rápida, ¿vale? Entonces, cuando entramos en el software, y no lo puedo hacer más grande, ¿vale? No sé si lo veis bien o no, que no puedo hacerlo, a ver, no puedo hacerlo más grande, ¿vale? Entonces, rápidamente, ¿no? Podemos elegir el país, ¿vale? Que aquí, es decir, que aquí no tengo una irradiancia anual, ¿no? Simplemente, pues, en la configuración completa sí, pero aquí es nivel stream, ¿no? ¿Vale? Fases, pues en este caso, pues 3 fases. Y voy a empezar, para que lo veáis, con el de 36. Es un inversor de proyectos que tiene un solo MPPT, ¿vale? 36 kilovatios, para entender un poco el concepto, ¿vale?
puedo elegir cuál es la máxima relación de potencia que quiero utilizar. Pues, por ejemplo, pues podemos decir yo quiero hasta un 20%, por ejemplo, ¿vale? Y aquí a la derecha es fundamental, eso lo hemos dicho antes. Cuenta, sí. La relación de potencia, para el que no lo sepa, es la relación entre la potencia fotovoltaica instalada y la potencia del inversor, ¿vale? Cuando hablamos de, por ejemplo, entre 0,8 y 1,2, lo que queremos decir es que vamos a poder poner, bueno, él va a considerar que el campo fotovoltaico va a ser entre el 80 y el 120% de la potencia nominal del inversor, que en este caso es 36. Eso es. Vale. Entonces aquí, muy importante el tema que hemos dicho antes, la temperatura, ¿ok? Entonces, para el ejemplo, ¿no? Yo voy a utilizar una temperatura muy baja para que veamos también a veces, para mí, es bastante correcto elegir temperaturas que quizás sabemos que nunca va a llegar, porque entonces estamos muy seguros de nunca vamos a pasarnos de las tensiones de trabajo, sobre todo de la temperatura mínima, ¿no? Es sobre todo para no pasarnos de la tensión de circuito abierto, ¿vale? Tenemos que prever la instalación y a ver, me gusta bastante nuestro compañero Gerhard, ¿no? Que no habla de 25 años, él habla de 40 y 50, ¿por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? Entonces, tenemos que prever la instalación para muchos años y quién sabe si de aquí 10 años viene una helada y bueno, pues es más frío que lo previsto, ¿eh? Tenemos que tenerlo bastante bien previsto. Entonces, aquí menos 10 grados y, por ejemplo, pues temperatura del módulo, pues voy a poner 75, ¿vale? Es decir, que el módulo suele tener más o menos 30 grados de más que la temperatura ambiente, ¿vale? Por lo cual estamos hablando de 40 más 30 o 45 más 30 grados, ¿no? 75, yo creo que más o menos entramos. Y después seleccionamos el tipo de módulo fotovoltaico, ¿vale? Pues, por ejemplo, vamos a ver, justamente quería Longi. ¿Vale? Tenemos una lista amplia, ¿vale? Y vamos a elegir el módulo que antes hemos hablado. Hay que elegir el módulo, pues aquí ya es importante saber el módulo que vamos a utilizar, ¿vale? Voy a buscar un módulo de 33, 320, por ejemplo, ¿ok? 60 células para estar dentro del estándar conocido. El estándar a lo mejor se va a mover a 72 de aquí los próximos años y ya veremos. En residencial posiblemente que no, pero ahora es en inversor de 36 kilovatios, si es más comercial, industrial, pues a lo mejor. Aún así, si es en tejado, pues no siempre es cómodo 72 células, ¿vale? Cojo aquí de 60, es un ejemplo, ¿vale? Y aquí tengo el número de string por entrada, ¿vale? El pico 36, para entenderlo, ¿vale? Es un inversor que tiene 6 entradas, ¿de acuerdo? Pero van de 2 en 2, con lo cual realmente dentro del inversor son 3, ¿vale? Entonces, aquí, pues, ¿cuántas strings voy a colocar por cada una de estas entradas? Pues, por ejemplo, puedo empezar de esta manera, ¿no? Y el número de módulos fotovoltaicos, ¿vale? Como hemos dicho, es un inversor que tiene un solo MPPT, pues al elegir 20 en una, me elige 20 en todas, ¿vale? Porque este inversor tiene una sola entrada, al final independiente, un solo punto de máxima potencia, por lo cual todas las strings tienen que estar en paralelo, ¿ok? Eso lo entendemos, ¿no? Si tengo un solo MPPT, al final el inversor va a buscar la tensión de trabajo del campo de forma global, ¿vale? Entonces, si muevo o quito un módulo digamos, en una entrada, a nivel de diseño, lo tengo que quitar en todas, ¿vale? Aquí vemos un poco la dificultad a veces que puede tener un inversor con un solo MPPT, es que no puedo quitar un solo módulo. En este caso, tengo 3 entradas, ¿no? Si pongo cada 3 con 2 filas, pues si quito un módulo, en realidad quito 6, ¿vale? Es un poco aquí entenderlo, ¿vale? Entonces aquí, como podemos ver, con 18 módulos en mis series, que son todas iguales, con los módulos a 75 grados, ¿vale? Es lo que es interesante aquí, que en una sola página lo veo todo. La tensión de trabajo del inversor está por debajo de lo permitido, ¿vale? ¿Os acordáis antes la presentación, no? Aquí estamos en la zona naranja,
¿no? Estamos antes del arranque, antes de que pueda trabajar con este tipo de calor, ¿vale? Entonces, debo yo de aumentar como mínimo, ¿no? En este caso, pues a 21 módulos, ¿vale? Si no, estoy por debajo, ¿vale? También yo podría Dejar. engañarme a mí mismo, ¿vale? Y bajar la temperatura, ¿vale? Si yo voy a hacer mi instalación en el Polo Norte, pues evidentemente mis parámetros cambian, ¿no? Y entonces aquí podría yo permitirme más flexibilidad en mi longitud de string, ¿no? Entonces aquí, claro, pues si hago un proyecto en España y me engaño a mí mismo, pues al final engaño a mi cliente, porque eso no va a trabajar, ¿vale? Por eso a mí me gusta temperaturas, digamos, fuera de lo común, no exagerado, ¿vale? Pero fuera de lo común para estar seguro que todo va a ir bien siempre, ¿vale? Lo importante para mí es que la instalación no tenga parada de producción debido a una mala configuración o debido a no haber previsto bien el futuro, que es difícil, pero estamos con cambio climático, crisis climática, yo creo que hay que pensarlo, ¿vale? Por lo cual, aquí vamos a decir mínimo 21 módulos, ¿de acuerdo? Pero yo quiero más, por ejemplo, si yo quisiera más, ¿no? Aquí estoy con un ratio, coeficiente de rendimiento, realmente es la relación de potencia, ¿vale? Estoy con un 9% de más, ¿vale? Yo quisiera un poquito más, ¿no? Pues voy aumentando más módulos, ¿no? Por lo cual tengo más potencia, ¿no? Aquí llegó al 19%. Y ya me apareció una línea en amarillo-naranja, ¿no? Como podéis ver aquí, la tensión de trabajo es por encima del rango en PPT permitido, ¿vale? Estoy por encima de 800 voltios, ¿vale? Es decir, aquí el inversor va a trabajar, pero va a perder un poquito de eficiencia porque estoy por encima del MPPT, ¿vale? Como podéis ver, estoy a 2 voltios, ¿vale? Aquí también, pues es muy leve, ¿vale? Podemos entender que, además, he cogido 75 grados, ¿vale? Supongo que si bajo aquí, no, es esta el trabajo, eso es, ¿vale? Si digo en vez de 15 grados voy a trabajar a 16, Ya al de final entrar. no deja de ser un poco lo mismo, ¿vale? Pues estoy bien. Por lo cual aquí no sería un error de diseño si sabemos lo que estamos haciendo, ¿vale? Si no nos gustan los colores amarillos, pues simplemente colocamos un módulo menos y estamos dentro del rango y estamos seguros. Pero aquí es entender lo que pasa, ¿no? ¿Por qué me Claro. está dando ¿Por qué me está dando, digamos, un color amarillo? Porque estoy fuera del rango en PP, pero no es un peligro para el inversor ni para los módulos, ¿vale? Un peligro sería subir Esto. más, digamos, el número de módulos por string, ¿vale? Y entonces me aparece aquí la línea de abajo, la tensión máxima de circuito abierto, en este caso a menos 10 grados, ¿vale? Superamos pues digamos, el elemento más débil, ¿no? En este caso es el inversor. Aquí la traducción falta, pero bueno, Richter es inversor, ¿vale? En alemán. Entonces, la tensión del inversor, en este caso son 1100 la permitida, y el módulo fotovoltaico que hemos elegido era 1500, ¿vale? No lo he hecho a propósito, ¿vale? Podría haber sido 1000, 1500, aquí. Pero aquí superamos el inversor, con lo cual máximo 24 módulos, que 25 estoy superando la tensión, ¿vale? No puedo ir más. Si quisiera engañarme a mí mismo también un poquito, pues podría decir, voy a bajar la temperatura, ¿vale? Pero claro, aquí, al no ser yo que esté, por ejemplo, en Canarias, a lo mejor no tendría que hacer esto, ¿vale? Si estoy pues en una zona del interior, pues a lo mejor llegará un año que 0 grados lo tendremos, ¿vale? Durante el día. Es durante el día también, es verdad que hay que decirlo, pero por la mañana empieza el sol, el módulo aún está frío, hay que pensar en esas cosas, ¿no? Quizás en Canarias eso me valdría, ¿vale? Quizás no, en Canarias me valdría, ¿vale? Pero por eso es importante entender los conceptos para saber lo que estoy haciendo y dónde va a ir mi instalación, ¿no? Por eso en general a mí me gusta entrar con, digamos, margen de seguridad y en Eso este es. caso
pues lo dejaría como mínimo así o mejor incluso así, ¿vale? Es decir, que lo que es crucial es que el inversor arranque y que el inversor no se estropee por tensión alta, es decir, que arranque tensión mínima y tensión máxima que no se supere. Luego, crucial, también está muy bien que esté siempre dentro del rango, ¿vale? Que aquí no sería, como he dicho, grave, pero es mejor que esté dentro del rango, ¿vale? Eso es un poco, en línea general, el concepto de configuración. No sé si quieres aportar alguna cosita, José María, sobre este tema. No, no, lo has explicado todo bastante bien y sí, pues es lo que comentas. Tener una advertencia, un error, no, bueno, tener una advertencia no significa que el inversor no vaya a funcionar o vaya a explotar, sino al final hay que saber lo que estamos haciendo. Sabiendo lo que estamos haciendo no hay ningún problema. O incluso muchas veces hay algún software que nos puede dar errores, por ejemplo, con la corriente del módulo, a poner dos módulos en paralelo y puede ser porque a una determinada radiancia estemos superando la corriente del MPP. Pero bueno, a lo mejor estamos superando la corriente del MPP, pero no la corriente máxima que admite el inversor. También. Entonces, tenemos que saber que va a haber momentos en los que esa corriente se va a ver limitada, pero no vamos a ver al inversor, que al final es ni el inversor ni el módulo, es decir, no, vamos que no se va a estropear ningún elemento de la instalación. Entonces, es importante los programas, hay que saber usarlos y también hay que saber lo que se está haciendo. Entonces, es bastante importante, pues, lo que comentabas, de tener en cuenta la temperatura, de tener en cuenta que, bueno, si tenemos un módulo que en un determinado momento nos va a dar 805 voltios y está fuera del rango del MPP, pues puede que no sea un problema, porque a lo mejor ocurre una vez cada 5 años, como en este caso. Claro, exacto. Apenas unos días al año puntuales si es que aparece cada año. Así que aquí también son 2 voltios. Como hemos dicho, si paso de 15 a 16 ya no hay problema. Es decir, que aquí Claro, realmente depende muy bien, mucho del criterio que yo le ponga al principio, ¿eh? Por claro. eso es importante consultar los datos históricos de temperatura mínima y máxima de donde vais a hacer la configuración, la instalación, ¿vale? Y después lo podéis entrar en el programa, ¿no? En temperatura mínima y en la máxima para añadirla a lo que es, digamos, la temperatura de trabajo del módulo, ¿eh? Claro. Lo que no he tocado aquí es la corriente, ¿vale? Habíamos dicho que el inversor podemos meter hasta 2, digamos, filas por entrada, ¿no? Eh, por entrada, correcto. Y aquí si vemos que si supero, ¿no? Aquí podemos tener hasta 3, ¿vale? Porque admite 30 amperios, ¿vale? Aquí estoy a 28. Si yo colocaría 4 filas de módulos en la primera pareja de entrada, ¿no? Entonces yo voy ya a tener 38 amperios. Aquí supero la corriente máxima, ¿vale? Este tipo de error también pasa, hay que evitarlo, por supuesto. El inversor se va a proteger, pero durante X años. Llegará siempre un momento que al final estamos superando sus límites y no es, digamos, no hay que hacer esto, ¿vale? Por lo cual, este inversor, como mucho, podría utilizar 3 filas por entrada. Aquí decir que a partir de 3 necesito fusibles, ¿vale? Es importante, o que los tenga el inversor, a veces, en este caso, sí, pero habría que poner igualmente exterior, ¿vale? Entonces, pues nada, si podemos, aquí estoy a casi 40% de más, ¿vale? Bueno, Entonces voy a rebajar a 2, ¿vale? Y aquí estaría todo dentro de los parámetros permitidos, ¿no? Para mí, pues me gusta mucho utilizar este software en este caso porque es rápido y es didáctico, ¿no? Vemos de una misma, digamos, vista, podemos cambiar temperaturas y vemos la tensión cambia. Podemos sumar paneles y vemos la tensión cambia en función de las temperaturas, ¿no? Y mismo con la corriente sumamos strings, ¿no? Y la corriente en misma página, ¿no? Tengo que cambiar de páginas, ¿no? Por eso quería utilizar este software aquí para enseñar hoy la configuración, ¿vale? claro, Si hay también alguna duda o pregunta,
es el Sí. momento de hacerlo en el chat, ¿no? Ya que estamos con esta página, ¿de acuerdo? Y lo comentamos en directo. Y una de ¿Qué las vas a cosas hacer? que has comentado antes es el coeficiente, el de rendimiento, el tener un 40% más de, por ejemplo, antes cuando tenías 3 o 4 stream en la entrada uno, pues tenemos ahí casi un 40% más. A nosotros nos llevan muchas preguntas de ¿cuál es la potencia máxima que le puedo poner a un inversor? Bueno, pues la potencia máxima es la que eléctricamente te permita. Aquí vemos, por ejemplo, que en este caso el inversor está sobredimensionado casi un 40%. ¿Esto significa que el inversor se vaya a estropear? No, no significa que el inversor se vaya a averiar, porque al final estamos dentro de todos los rangos eléctricos. No vamos a superar en ningún momento la corriente máxima, no vamos a superar la tensión máxima del sistema, vamos a estar, bueno, aquí vemos que tenemos una pequeña advertencia en la tensión a 15 grados, pero como hemos visto antes, lo único que vamos a hacer es estar fuera del MPP, pero no dejar de trabajar. ¿Qué pasa? Que sí tenemos que tener en cuenta que aquí estamos teniendo unos 52 kilovatios, 53 kilovatios de pico de fotovoltaica, pero claro, nuestro inversor como máximo va a producir 36, ¿vale? Porque es el modelo. Entonces, no significa que el inversor no vaya a trabajar, sino que puede que estemos desaprovechando el campo fotovoltaico. Puede que estemos desaprovechando, bueno, o al final va a depender de lo que hablábamos antes de la instalación. Al tener un mayor número de módulos, vamos a alcanzar antes estos 36 kilovatios de máximo. Por lo tanto, vamos a producir más energía durante el día. Entonces entra un poco también en juego qué es lo que quiera el cliente, qué curva de consumo tenga y hasta dónde estemos dispuestos de llevar el sobredimensionado al inversor. Pero no es un error, es decir, no hay una potencia máxima como tal. Pero este inversor, No. como vemos, pues son esos 50, 52 kilovatios y podría funcionar correctamente. Y funcionar, no podría, sino que funcionaría correctamente. Sí, sí. Mira, aquí todavía estamos en amarillo, pero a ver, aquí es exagerado, evidentemente, ¿no? Con este tipo de inversor no sería aconsejado por una razón. Vamos a desaprovechar muchísima potencia. Claro, estamos Pero en poniendo este casi caso, ¿cómo? estamos desaprovechando el campo fotovoltaico realmente. Pero a lo mejor en este caso, que no puede ser porque este inversor tiene un solo MPPT, pero si tuviera un inversor con 3 MPPTs independientes y tengo la Al primera norte. entrada que está al este, la segunda y luego otra al oeste, pues yo podría decir, voy a sobredimensionar porque de otras maneras no trabajan al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, Claro. como tú has dicho, no existe una relación de potencia mejor que otra, depende de cada situación, ¿vale? Aquí, en esta configuración rápida que ofrece el software de Costal, no distingue entre dos orientaciones diferentes. Hay que coger la configuración completa, ¿vale? Pero si nosotros lo sabemos, pues aquí podemos perfectamente entender lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, si tuviera dos orientaciones diferentes, pues podría tener un ratio, ¿no?, de potencia DC sobre AC más alto, porque no van a trabajar al mismo tiempo, ¿vale? Claro. Muy bien, bueno, no hay realmente preguntas, espero que haya quedado claro de configuración, que al final hemos empezado del diseño para llegar a esto, para la configuración para mí es esto, es decir, cuántos módulos por fila y cuántas filas en total, ¿vale? Aquí es un inversor de una entrada, es específico, yo podría haber elegido, por ejemplo, pues un inversor Plenticore que de 3 entradas independientes, ¿vale? Y pues aquí decidí, por ejemplo, usar 2 entradas independientes. Bueno, perdonar, ¿vale? Solamente para hacerlo rápido, ¿vale? Aquí tengo un 12% de más, una entrada con 20 módulos, otra con 15 módulos, ¿vale? Y la tercera libre porque es híbrido, a lo mejor me interesa tener baterías o ahora mismo o en el futuro, En ¿vale? el futuro. Pero aquí podemos enseñar, ¿no?, que el mínimo en este caso con este módulo sería filas de entre 14 y 20 módulos, ¿vale? 14 incluso está al límite, entre 15 y 14 módulos. Pueden tener 16, 17, 18, todo eso sería válido, no tienen por qué ser iguales, ¿vale? Y lo mismo aquí, si utilizo más de una fila por entrada, supero la corriente, con lo cual no me es posible, ¿vale? Es esto lo que queremos enseñar con
con este programa. Vamos a volver a la parte de presentación. Eso es. ¿Vale? Y no los iremos enseñando uno a uno por el tiempo que tenemos hoy, pero sí que podemos dar, si quieres, José María, pinceladas de informaciones, digamos, rápidas sobre cada uno de estos software. Vale. Distinguir Dime. un poquito lo que tengan cada uno de especial, de ventaja, de... Claro, por ejemplo, aquí en este caso, pues, por ejemplo, software como el Sunny Design nos va a permitir hacer un estudio directamente sobre Google Maps, donde vamos a poder añadir, bueno, tenemos también estudio rápido, pero podemos añadir perfiles de carga, podemos añadir nuestro propio consumo y el sistema nos va a calcular la cuota autárquica, nos va a calcular qué porcentaje de inyección o, bueno, o qué porcentaje de energía vamos a almacenar en una batería. Al final todos los dimensionadores son programas similares. Al final aquí cada fabricante trabaja con sus inversores, obviamente, y por ejemplo, pues eso, tanto en SMA como en juego vamos a poder hacer cálculos de cuotas de autoconsumo, ¿vale? Y luego, bueno, pues en Fronius también vamos a poder hacer también cálculos de cuota de autoconsumo, quizás de un modo más sencillo, pero también totalmente válido. Luego también, además de estos programas, existen otros que son programas externos a los fabricantes, como puede ser el archiconocido PVSys, o como puede ser el PVSol, como puede ser Aurora. Bueno, pues hay múltiples opciones y bueno, lo que al final nos va a permitir es abrir el abanico de inversores, ¿vale? Obviamente, si trabajamos con el design de SMA, pues únicamente vamos a poder trabajar con inversores de SMA. Si utilizamos el Costal Solar Plan, pues únicamente vamos a poder trabajar con inversores de Costal. Entonces, por ejemplo, programas como el PVSol nos va a permitir hacer estudios en 3D, nos va a permitir hacer un análisis del consumo, ver qué incidencia tiene una batería en nuestro sistema, ver qué incidencia tiene un cargador de vehículo eléctrico también, ver qué necesidades energéticas. De hecho, en el PVSol vamos a poder decir qué modelo de coche tenemos y cuántos kilómetros hacemos al día. Y él solo nos va a decir qué energía vamos a necesitar para tener nuestro vehículo siempre preparado. Todo esto al final se puede ir haciendo con otro tipo de software. Pero la esencia es la misma, es tener un cálculo eléctrico para saber que que la configuración que hemos escogido de módulo inversor es correcta y no vamos a tener ningún problema. Al Exacto. final es evitarnos, pues es hacer las cosas para evitar que en el futuro el inversor no produzca en determinadas circunstancias o que produzca menos de lo que esperábamos o que se averíe. Claro, exacto. Y bueno, esto sería, no lo he comentado, pero cada inversor también tiene una tensión de trabajo óptima. Dentro de su rango tiene una tensión óptima. Eso ya es ir un poco a lo perfecto, pero si se puede conseguir que el string tenga esta tensión, pues sobre los más que 25, quizás 30, 40 grados, ¿no? de módulo fotovoltaico, ¿no? O incluso un poco más, porque estamos en España, hace mucho calor, ¿no? Entonces, si estamos en el rango verde es óptimo, pero si queremos ajustarnos un poco más para buscar la máxima eficiencia, pero eso ya es, pues, Realizar el buscar la, rizo, sí, buscar la perfección, que está muy y bien. nos han preguntado también si utilizamos optimizadores de potencia, ¿cambia algo los parámetros de voltaje y intensidad al final que tenemos que compaginar con nuestro inversor? Pues aquí también va a depender de la tecnología de optimizador que estemos usando. Por ejemplo, si hablamos bueno, pues los optimizadores de SolarEdge, ¿no? Que quien no conoce los optimizadores de SolarEdge, estos van a trabajar con una tensión constante. Por lo tanto, pues sí, hay que tenerlo en cuenta. SolarEdge, también para poder calcular esto, tiene su propio designer, que está más adelante en la presentación. Aquí gracias, François. Y bueno, pues aquí vamos a poder seleccionar, vamos a tener un sistema muy similar al que hemos visto antes con Costar. Tenemos una opción de hacer un diseño básico o tenemos opción de hacer diseños más avanzados. En el diseño básico vamos a poner la localización, el módulo que hemos elegido
y él nos va, y bueno, pues qué potencia queremos, si la instalación es monofásica, trifásica, ciertos datos que son básicos, y él nos va a decir qué optimizador es el más adecuado para esa instalación y con qué inversor. Luego, además, bueno, pues también tenemos la opción de hacer un análisis en 3D, sobre el propio Google Maps. Si sabemos dónde es la instalación, pues podemos ir en Google Maps a esa localización, dibujar nuestro tejado y trabajar directamente sobre él para así saber pues qué cantidad de módulos va a entrar, cómo va a quedar, qué orientación van a tener y hacer unos cálculos más precisos. Exacto. Además, si utilizáis este enlace que llega al Designer de SolarEdge, ahí dentro tenéis algunos vídeos explicativos, cómo empezar con ese software, cómo utilizarlo. Es muy intuitivo, la verdad. Siempre es interesante tener acceso a ayudas, ¿no? Pero como veréis, es muy intuitivo, muy completo también y vais haciendo el tejado en 3D, seleccionas los módulos y entonces él mismo te ayuda a, digamos, a asegurar de la configuración, ¿no?, de los módulos con los inversores, ¿no? Con SolarEdge, pues sería importante solamente decir que paso directamente a los optimizadores, ¿no? Que tenemos varios tipos de optimizadores, ¿no?, en función de los módulos fotovoltaicos que vamos a tener, que vamos a elegir, ¿no? Entonces, con SolarEdge siempre es con optimizador. Entonces, tenemos que también elegir qué optimizador voy a utilizar, ¿vale? Primero, podemos seleccionar nuestro módulo fotovoltaico y después, según si es residencial o comercial, ¿no?, elegir qué tipo de optimizadores voy a utilizar y luego el inversor con el cual voy digamos, a trabajar, ¿no? Y vuelvo a la página anterior, que abajo veis que tenemos un mínimo y un máximo de optimizadores por string. Este, digamos, tipo de inversores no es un inversor de string, pero han mantenido, digamos, la nomenclatura para hablar de entrada, por decirlo así, ¿no? Entonces, tenemos un mínimo que respetar de módulos, que al final que son optimizadores, ¿no?, por entrada. Y estoy ahí para contestar bien a la pregunta de antes, ¿no? Si con los optimizadores es lo mismo, pues digamos que el concepto en sí, sí, porque hay que respetar parámetros de tensión y de corriente, ¿vale? Pero al final luego hay no es una complejidad, es una diferencia, ¿no? Que cada optimizador va a trabajar a su tensión, ¿no?, con su módulo, pero al final sí que vamos a seguir sumando tensiones, ¿no? Claro. Entonces, por eso es importante respetar los mínimos y los máximos. Es solamente también por tensión. Es que al final el concepto es lo mismo, ¿no? Pocos módulos, poca tensión. A lo mejor el inversor no puede trabajar. Muchos módulos, optimizadores, mucha tensión. Lo puede hasta estropear, ¿vale? Entonces, el concepto es muy parecido, ¿no? Bueno, ya que hemos hablado de optimizadores, ¿no?, pues simplemente vamos a, en la misma presentación, ir unos pasos atrás y solamente enseñar la página de los microinversores, que al fin y al cabo, pues, bueno, es lo mismo, pero es diferente, ¿no? Es decir, que al final aquí cada módulo va con su microinversor, entonces, en vez de tener que sumar módulos en sí para entender la tensión máxima del sistema, tengo solamente que asegurarme de que cada módulo respeta las tensiones que admite el propio inversor. Así trabajamos de uno en uno, ¿no? Entonces aquí es ver los módulos que están con el microinversor y calcular cuántos microinversores puedo meter en mi circuito de corriente alterna, ¿vale? Claro, esto va a depender al final de la corriente máxima que podamos obtener. ¿Vale? Aquí tenemos un enlace que el propio fabricante Enphase lo que te da es una herramienta de calcular el módulo con qué microinversor puede trabajar, ¿vale? Entramos los datos del módulo, como veis aquí siempre es lo mismo, es temperatura abajo y tensión y corriente, ¿eh? Temperatura, tensión y corriente son los parámetros que nos, digamos, que nos van dirigiendo hacia dónde puedo configurar o no, ¿vale? Con lo cual aquí entro los parámetros de tensión del módulo, de la corriente y de temperatura del lugar, ¿no? Y el mismo programa que llaman ellos el calculador, ¿vale? Nos va a sacar, digamos, la compatibilidad con el microinversor, ¿vale? En la presentación adelante veis también un poco como, es que luego esto de los microinversores
luego la configuración es en alterna también, porque claro, aquí tengo que decidir cuántos puedo instalar en el circuito de alterna, ¿no? Si hablamos de un circuito de 16 amperios, pues aquí, según los modelos que tenemos, ¿no? O es 12 o 10, ¿no? O no lo veo porque tengo las paneles o 9, ¿vale? Tengo aquí varias cosas. Entonces, pues al nivel de microinversor es un poco así, ¿no? Casar con el módulo y después saber cuántos puedo colocar por circuito del microinversor, ¿vale? Esto no significa que no podamos poner más de 12 microinversores en nuestro tejado, sino que tienen que ser al final circuitos distintos. Exacto. Eso es, tienen que ser derivaciones distintas, ¿vale? Si necesito más microinversores, pues son otra línea de microinversores. Luego hay una caja de conexión, ¿no? Que va a lo que son las producciones del cuadro eléctrico, ¿vale? Incluso, pues podemos ir a más. Si quiero más todavía, pues necesito 2 Q-Relays, ¿vale? Q-Relays, eso se ve también en los webinars de Enphase, pero es un dispositivo obligatorio para la redundancia de desconexión a red, ¿vale? Como exige la ley aquí en España. Si hay gente de Portugal, que no he mirado, pero en Portugal el Q-Relay no hace falta, ¿vale? Aquí en España sí, ¿vale? Más o menos, yo creo que hemos dado una buena vuelta a lo que es la configuración de las instalaciones, en principio. Si hay alguna duda o dudas que nos hemos dejado, voy a consultar aquí el chat. Nos dicen, la temperatura mínima de menos 10 grados, que he puesto en el ejemplo, a ver, no veo toda la pregunta. Perdona, un segundo que tengo que meter eso un poco más grande. Vale. Vale, la temperatura mínima de menos 10 grados que he puesto en el ejemplo es la temperatura mínima de trabajo. La temperatura mínima que solemos incluir en el cálculo de configuración, José, más bien se refiere a la temperatura de circuito abierto, ¿vale? Porque es digamos, el momento más peligroso o es el momento más perjudicial, digamos, ¿no? El circuito abierto no hay trabajo, entonces la tensión es máxima, ¿vale? Entonces es donde también buscamos la temperatura mínima o es la que afectará a la tensión máxima, ¿no? Entonces el menos 10 grados o la temperatura mínima que estamos utilizando más bien es para calcular, digamos, el momento más perjudicial que es circuito abierto, ¿vale? Así es. Ok, pues no hay más preguntas en el chat. Pues nada, agradecer vuestra asistencia hoy. Estamos en tiempos de la intersolar digital deslocalizada. Hay muchos webinars ahora mismo. Pues la verdad que os agradecemos haber estado con nosotros. Espero que haya sido fructífero este tiempo con nosotros sobre configuraciones. Como sabéis, estamos aquí para cualquier duda, pregunta que tengáis. Estamos aquí para dar servicio, para dar apoyo y agradecer mucho vuestra presencia. José María, te dejo a ti la palabra de cierre. Pues, muchísimas gracias a todos. Espero que haya quedado, bueno, pues que os haya servido para aprender un poquito cómo calcular las instalaciones o para resolver dudas que teníais. Y nada, como comenta Jean-François, cualquier consulta, cualquier duda que tengáis, estamos más que abiertos a responderla y ayudaros en lo que haga falta. Y muchas gracias a ti también, Jean-François, por contar otra semana más conmigo. Bueno, es un placer. Así es siempre más interesante compartir los momentos. Así siempre pues podemos aportar cosas diferentes, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Vale? Entonces, pues nada, si no lo hemos hablado, ¿vale? Pero siempre lo suelo comentar, pero no olvidar que tenemos la agenda de formaciones para próximas formaciones, ¿no? En lo que es la parte que hemos llamado principios de la fotovoltaica
nos quedaría a lo mejor las estructuras que no hemos hablado, aunque sí, bueno, tú has hecho un documento técnico en el blog, ¿no? Has hablado de esto en el blog. No sé si ha llegado a publicar todavía o está pendiente de revisión, de publicación. Revisión. Vale, pues nada, podemos aprovechar esto para montar una formación, ¿vale? Y entonces nos quedará la estructura porque hemos visto bastantes cosas de los principios de la fotovoltaica. Y como hemos dicho antes, estamos en tiempos de intersolar, que como no está, digamos, digital, ¿no? Telemática, ¿no? A distancia. Entonces, tendremos mañana con Huawei por la tarde, ¿vale? Haremos un repaso de las novedades de Huawei, lo que presentaron esta semana en su virtual intersolar, digamos. El viernes estamos con Gerhard Meyer hablando de las microfisuras de los modelos fotovoltaicos en la serie que llamamos Enemigos de la fotovoltaica. Y la semana que viene hablaremos con SMA, también en el, digamos, en el momento de la intersolar, ¿no? Las novedades que presentan SMA, de hecho, hablarán del Core2, ¿no? El nuevo gran inversor de SMA. Y no está publicado, pero ya está claro que después tendremos también con SolarEdge y con otros también. Entonces, seguir nuestra página de formaciones porque vamos cada día o más o menos cada semana vamos añadiendo nuevas formaciones, ¿vale? Con lo cual aquí en las tenéis todas, ¿vale? Pues muchas gracias, que vaya muy bien el día de hoy y nos vemos en un próximo encuentro. Eso es, nos vemos mañana, espero veros a todos para ver las novedades de Huawei, que hay cositas interesantes, como su nueva batería. Mañana Exacto, la batería de Huawei. Pues mira, ahí lo vas dejando, ¿no? Porque como en las series, ¿no? Siempre hay que ver con una cosa que te hace ver que hay que ir la próxima vez. Es verdad, Pues muy tenemos bien. interesantes en Huawei. Perfecto. Hasta mañana. Que vaya bien. Hasta mañana. Chao. Gracias.